muchachos. Para los que ya me conocen, soy Edgar Silva, ella es mi esposa Edixa. Es un gran privilegio estar aquí con ustedes, de verdad, porque también sé cuál es su labor cada día en la iglesia. Muchos están sirviendo, muchos están trabajando y de verdad que un compromiso venir a darle nuestro testimonio a ustedes. Bueno, vamos a comenzar y una vez calientico. Nosotros trabajamos en el área de protocolo, tenemos aproximadamente 5 años en la iglesia, ¿verdad? Sí. Más o menos. El 18 de septiembre del año 2016, para ser más específica. Sí. Bueno, muchachos, les voy a ir contando mi testimonio. Bueno, vengo de un hogar disfuncional, pasaba mucho en la época de nosotros. Padre y madre divorciados. Tengo poco recuerdo de lo que es mi papá en el hogar, pues. O sea, sé que estuvo conmigo hasta los 8 años, tengo recuerdos así vagos. Sé que estuvo ahí conmigo y que él era como más o menos un padre ausente, pues, porque prácticamente como que decía a mi hermano, llévalo a las actividades, hazlo, ponía todo, pero me mandaba a ir con mi hermano y todas esas cosas. Bueno, más o menos a los 8 años ellos se divorcian y ahora todo se derrumbó en el hogar, pues porque mi mamá busca otra pareja, él se va a vivir con su mamá y quedé solo, pues porque, o sea, me dejan con mi hermana y ahora de verdad fue bastante fuerte porque prácticamente me vivían corriendo de todos lados. Entonces, fue una etapa muy difícil y crecer con esa cuestión de tener un padre ausente fue muy difícil para mí, me marcó bastante. ¿Por qué? Porque me hizo ser hasta este momento una persona insegura, pues, porque el padre representa todo, una gran parte, pues, por eso la palabra no se equivoca, pues. Tanto el padre y la madre son importantes en el hogar, cada quien cumple su rol y de verdad que estuve en un campamento con ustedes como líder y una de las prédicas que dieron, que era del padre ausente, parecía que era para mí, me sentía como uno más de ustedes, me llorar porque, o sea, de verdad sentí mucho esa prédica que me tocó, ¿cómo fue la palabra que tú dijiste? Vulnerable. Era una parte que aunque yo me sentía fuerte, o sea, que yo pensaba que todo me la estaba comiendo, de qué tal, me sentí esa parte vulnerable, pues en ese momento, me atacó duro y era algo que no podía controlar, pues. Y en ese momento, bueno, empecé a trabajar en esa área, por lo menos con Edgardo, a no seguir el mismo patrón de crianza, porque también he sido responsable, pero también falta esa parte de como que para cariño, compartir, vamos a ver la peliculita, vamos a ver esto, vamos a hacer eso, y desde ahí comencé a cambiar, pues, en esa área, pues, porque como una vez dijo el pastor, pues, como doy de lo que no tengo, pues, de lo que no recibí. Dios se ha encargado de irme enseñando a través de su palabra, que aunque padre y madre nos dejara, él siempre va a estar allí con nosotros. Y de verdad que es importante para mí eso. Bueno, testimonio mucho. Me recuerdo también, ya terminando el bachillerato, una parte que me afectó bastante cuando estoy recibiendo el título de bachiller y veo todo eso, esos muchachos con su papá y su mamá. Estaba mi mamá, pero no estaba mi papá. También igual me pasó lo mismo, a llorar porque, y estaba ya hasta con Edixa, a llorar en el hombro de Edixa porque no estaba mi papá en ese momento presente y ella estaba tranquila. O sea, como digo, un área bastante vulnerable en mi vida que la conocí fue a través de aquí en la iglesia, con prédicas y todo eso. Y
que me ha ayudado a fortalecer bastante. ¿Cómo conocí a Cristo? Primero fue una gran bendición para mi vida, pues después de todo eso, de haber vivido todo eso, Dios me permitió formar un hogar con ella a temprana edad, 19 años, ya nos estábamos casando, hasta el sol de hoy estoy con ella es mi apoyo en todo, me conoce muchísimo, igual yo a ella, tenemos testimonios parecidos. O sea, como dijo una vez también discipulándonos Patricia, dos abismos se buscan, y creo que ese fue para que nos ayudaran, fue ese el momento. No, yo creo que fue una gran bendición para ustedes, se lo estaba comentando yo a Edisa, haber conocido a Cristo a esta edad. ¿Por qué? Porque Él lo está fortaleciendo, lo está formando, tiene muchos líderes que los ayudan, que están con ustedes y los guían, de una manera u otra los guían. También en esa parte de mi vida faltó mucho ese trabajo del papá, pues salía, trabajar mecánica, todas esas cosas, y era con una hermana, con la otra hermana, entonces, bueno, gracias a Dios pude formar el hogar con Edisa. Gracias a Dios ya tenemos 24 años de casado, que lo cumplimos ahorita en enero. Nos hemos ayudado mucho. Pero hubo un momento en nuestra vida que de verdad faltaba algo. Empezamos a tener, como te dije yo, nos empezamos a enfermar. Ella se enfermó y no podía ni caminar. Una cuestión en la cintura. Después me enfermo yo. Cuando Dios es inigualable. En ese momento yo siento que Él en todos estos caminos, que aunque yo anduve solo, Él estaba conmigo cada vez, pues me protegía. Y bueno, hubo un momento que conseguí mi trabajo, estaba bien, estaba estable, pero había como una parte de orgullo en mí. Empezaron a quebrar las paticas, que se lleva duro, era una persona que como que no me importaba nada, decirle nada a la gente, me burlaba de la gente, y bueno, me empecé a enfermar. Hubo un año que de verdad que me enfermé bastante. Después de Edisa me enfermo yo, y ahí yo sentí la necesidad de buscar de Dios. Me torcí y yo empecé a rezar, a orar, a pedirle a todos, llorando en el cuarto, que yo sabía pues que era por mi comportamiento. Le decía a Dios que era por mi comportamiento, y que si Él había puesto esa enfermedad en mí para que otras personas se burlaran de mí, hicieran lo mismo que yo había hecho, yo iba a salir a la calle y lo iba a afrontar. Y efectivo, cuando salí, recuerdo que Gardo jugaba béisbol, imagínate el chalequeo en ese momento, y estoy allí, no sé qué tal, a burlarse, y ella se ponía bravo, y yo le decía, déjalo tranquilo, que yo sé cuál es mi proceso, porque estoy pasando por esto. Entonces, seguidamente también se enferma Gardo, y bueno, justamente cuando él estaba buscando esa parte de enfocarse en el béisbol ya como una persona profesional en ese deporte, él se enfermó. Y yo llego y compro un guante, y en ese guante venía una cita bíblica, que la voy a compartir con ustedes. Deuteronomio 31:6, y dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará y no te desamparará. Wow, cuando yo veo esto, le digo a Isa, de verdad que
que necesitamos buscar de Dios. Lo primero que hacemos que nos enseñan en la casa es ir a la iglesia católica. Y ella me dice, no, no es esto lo que quiero. Enseguida llegó una amiga de ella y nos empezaron a hablar de Cristo. Bueno, aceptamos la invitación a la iglesia. Fuimos la primera vez que, bueno, vengo pasando ese proceso y la primera vez que hacen el llamado pues para recibir a Cristo, yo de una vez me paré por respeto, no sabía nada, pero era lo que estaba buscando. Recibo a Cristo, pero no tenía ese conocimiento y no era como que la iglesia que esperaba en ese momento. Sin embargo, por ser fiel, seguía yendo. Recibimos varias invitaciones acá a la iglesia Punto de Encuentro, la cual yo creo que ustedes hicieron un campamento que era de familia. Y ese campamento creo que fue el primero de esta iglesia y nos invitaron. Y yo tengo que seguir fiel allá en aquella iglesia, no puedo estar yendo por otra iglesia, vamos a tener problemas y llegamos acá. Cuando llegamos acá, Naguará, todo espectacular, las enseñanzas, cuando Isa vio la prédica, eso fue una emoción muy grande para ella y llegó, ese día yo no vine, yo no voy a ver un juego. No, yo no voy. Me recuerdo, estaba jugando la final, Guaro de Lara con la Euroliga, una cuestión así es. Yo no voy, era las 8:30 y así se vistió emocionada, contenta y se vino y cuando llegó esa emoción que lloraba, allá ve qué es lo que hay allá. La siguiente semana vengo y bueno, aquí estamos, como dijera yo, fue una bendición a mi vida. Enseguida me discipuló el pastor Steven, que wow, así estaba hablando con él, enseñándome de lo que es la palabra de Dios. Y bueno, el enfoque del tema fue que cómo desde niño Dios me fue protegiendo, me trajo hasta aquí y cómo necesitamos de Dios en todo momento. Y cuando nos ponemos muy orgullosos también nos da palo y volvemos otra vez, bájate. Y le doy toda la gloria a Él y también, bueno, la oportunidad que me da de estar aquí, de verdad que también siento que ustedes son afortunados porque empezaron a temprana edad y los he visto trabajando, cómo aman a Dios. Una oportunidad que yo no tuve, pero bueno, ya la tengo de viejo. Y los he visto cómo trabajan, cómo aman, cómo están discipulando, cómo están por ahí en las escuelas bíblicas. Ahora, de verdad que me siento orgulloso de cada uno de ustedes, en cada área que ustedes están trabajando. Dios los usa y bueno, y también la formación de Gardo también de 15 años para acá también ha crecido en los caminos de Dios, y eso es muy importante. No fui yo, pero él no está creciendo en un hogar disfuncional, tiene a su papá y a su mamá que lo hemos encaminado hasta cierto punto. Aquí no era, hubo un momento que Dios dijo aquí no era, vamos a cambiar el rumbo, es por aquí que yo quiero, y seguimos obedientemente a Dios. Y aquí estamos. De verdad, bueno, los dejo con el testimonio que va a hablar Itza. Yo soy la afortunada esposa de él. Así como decía ella, o sea, mi testimonio es muy parecido al de él, porque igual vengo de un papá ausente, ¿verdad? Yo sí es verdad que no tuve ese privilegio que Edgar dice, por lo menos yo lo conocí cuando ellos se separaron, cuando él tenía como que eran 9 años. Yo sí nunca viví con mi papá, o sea, sí lo conozco y todo, pero nosotros somos 4 hembras. Mis 2 hermanas, las mayores, ellas vivieron con mi papá, pero mi otra hermana y yo, sí, no, porque ya ellos estaban en el proceso de dejarse y eso. Y claro, y ese proceso que es difícil. Yo recuerdo cuando mi mamá siempre me decía, no, que tu papá es malo, pues cuando le hablan mal del papá, porque
ya tú crees como esa barrera, pues. Yo nunca viví con mi papá. O sea, cuando mi mamá va a dar a luz, ya ellos no vivían ni en el proceso, ni en la barriga. Mi mamá me dijo, claro, y ella lo hacía como a manera hasta de burla, que cuando yo nací, mi papá quería, como somos puras hembras, mi papá quería un varón. Entonces mi papá que se asomó y dijo, ay, no, esa muchacha tan fea, no, esa no es hija mía, no, yo no quiero, no la quiero. Entonces, claro, uno en el momento, ay, sí, uno se puede hasta reír, ¿viste? Ahorita, pero en el momento que tú vas creciendo, así, te pega, porque es como decir el bullying. Entonces, siempre desde pequeña, igual, sabía todo, o sea, que mi papá, por mis hermanas, pero no por mi mamá. Y él no quería nada con las hijas, nada, él estaba por su lado y nosotros por nuestro lado. Pues. Él a la vez tenía otra persona, y los mismos 4 hijos que tenía con mi mamá los tenía con la misma persona, y somos contemporáneos. Wow. O sea, todos somos 8 y hay un solo varón. Entonces, bueno, desde pequeña crecí con eso. Ya le comentaba a Edgar que yo me acuerdo cuando yo estaba en el preescolar, y no te voy a decir que me acuerdo todo, pero sí hay momentos que uno se acuerda de muchas cosas, que en las tardes, porque era como decía algo de todo el día, pues en las tardes, uno no lo mandaban a dormir con un petate. A mí nunca se me olvide, yo no dormía, pensando que si, como, fíjate, había el rechazo, del momento que yo nací. Y yo decía, no, yo no me voy a dormir, porque si mi mamá viene, mi mamá me va a dejar aquí. A lo mejor me daba miedo dormirme y que no me vinieran a buscar. Entonces yo veía todos los niños dormidos, todos los niños jugaban, y yo no jugaba con nadie. O sea, la maestra decía que ella caminaba, y a donde ella caminaba, yo caminaba en la pierna de ella agarrada. O sea, yo no era que jugaba con los niños, no. O sea, ella caminaba, y yo le decía a mi mamá, pero ay, ¿qué le pasa? Y mi mamá, claro, me imagino que por todo ese proceso que ella fue pasando con mi papá, uno lo va como absorbiendo todas esas cosas, pues. Y a medida que iba creciendo, igual, pues no compartía con niños, porque siempre crecí con el temor de que me iban a dejar. Siempre. Y era ese miedo, pues, o sea, crecer sin esa figura paterna. Uno crece con muchos temores, con mucha inseguridad, y más cuando te rechazan, ¿verdad? Tú sientes que todo el mundo y que siempre te van a rechazar. O sea, tú te sientes rechazado. Entonces, era eso. Yo no compartía, ay, voy para una fiesta de los niños igual. No, porque me daba miedo alejarme de mi mamá, porque sentía que me iban a dejar. Mi mamá trabajaba porque tenía 4 hijas. Y ella tenía que irse a trabajar y me dejaba. Pero donde me dejaba que me cuidaba era cerca de la casa. Y yo vivía todo el día en la ventana mirando la casa, esperando que mi mamá llegara, ¿verdad? Y no se le fuera a ocurrir dejarme. Y yo vivía, y yo me acuerdo que, o sea, yo tenía como 3, 4 años. Y son cosas que me acuerdo siempre. Es más, hasta un perfume de la maestra cuando yo estaba pequeña, me acuerdo. O sea, son cosas que uno viene pasando y te marcan. O sea, el vivir sin tu papá, sin esa figura, te marca. Mi mamá después, ella se volvió a casar y tuve mi padrastro. No era mala persona, de verdad que, o sea, que todo ese tiempo, que vivió con ella, porque él falleció en un accidente, mira, siempre nos respetó. Agarró a mi mamá con 4 hijas. Y siempre nos respetó, siempre nos apoyó, pero no era el vacío de no tener a tu papá, no lo iba a llenar un padrastro, porque no es lo mismo. Siempre igual había ese vacío. Entonces, igual había cuestiones en la escuela del Día del Padre y todo eso, y él no iba porque él estaba, es más, él viajaba, él venía, eran los fines de semana.
Él trabajaba en Caracas, después en Maracay, y así tuvo mucho tiempo. Y mi mamá tampoco iba. A veces mi mamá no podía ir ni siquiera a muchos eventos y estábamos igual, estábamos solas, pues. Y crecimos así, como, por lo menos yo, crecí así, sola y, o sea, sin tener ese apoyo, ¿verdad? Porque obviamente mi mamá trabajaba, no tenía mi papá, mis hermanas, las otras mayores ya estaban grandes, ellas nos cuidaban, pero no era igual, pues. Y es fuerte porque no sientes esa seguridad que te da un padre, ese respeto, ese abrazo. Yo veía a mis vecinas, que ellas sí vivían con su papá, y yo decía, no, qué chévere. Y yo sentí, o sea, hasta hace poco, que esa ausencia me tenía como varias áreas de mi vida, o sea, que yo no estaba feliz, Entonces, igual, me casé con ella, éramos novios desde que estábamos en cuarto año, finalizando cuarto año. Bueno, después nosotros seguimos, todos nos casamos y todo, pero sin embargo, ese vacío seguía. Estaba Edgardo y todo, ese vacío seguía, porque a mí una hermana me dijo que nosotros tenemos un vacío en nuestro corazón que solamente tiene la forma de Dios, solamente tiene la forma de Cristo y Él es el que lo va a llenar. Entonces, claro, yo no sabía nada en ese momento y crecí así, pues con muchos temores, con muchos miedos, sintiéndome rechazada por muchas personas, hasta que una amiga me dice, pero tú tienes que orar y pedirle a Dios que Él te ayude con eso, que Él te muestre cómo puedes hacer. Entonces yo no sabía nada, yo no sabía orar, yo no iba a la iglesia, nada, porque claro, como te enseñan lo católico, pero nunca vas. Entonces, porque tú siempre con tus miedos, con esa inseguridad, con eso. Y yo recuerdo que, bueno, me puse a pedirle a Dios y estaba arrodillada pidiéndole, Señor, ayúdame, le digo yo, ayúdame con todos estos miedos, con esta inseguridad que yo tengo, Señor. Me siento rechazada, yo siento que como que nadie me quiere, que no sé qué. Y me acuerdo que yo había puesto enlace, entonces, claro, yo estaba pidiéndole una vez, Señor, ayúdame. Y había como una conferencia, algo así, pero igual no era que yo sabía. Y estaba una persona, como alguien hablando en una reunión y dice, tú mujer, tú que estás llorando porque tú no viviste con tu padre, porque te hizo falta tu padre, no sentiste nunca un abrazo de tu padre. Dios sí te da ese abrazo, Dios es tu padre. Y cuando decían todo eso, yo estaba orando y yo dije, ay Dios mío, ¿qué es eso? Dije yo. Y yo me asusté porque era justo lo que yo estaba orando. Y yo llegué y apagué el televisor y yo dije, ay, ¿qué es eso? Dije yo. Dios me está... Sí, yo me asusté. Es mucha casualidad. Sí, era Dios. Decía, Dios te da ese abrazo que tanto necesitaste. Él es tu padre. Y yo decía, ay Dios mío, decía yo, no puede ser. Y lo apagué. Y llegué y me fui a la cocina, prendí el radio y yo dije, ay no, volvieron a pasar lo mismo. No te sientas así, tu padre es Dios y Él es el que está contigo, Él es el que te ha llevado todo este tiempo. Y yo decía, ay no, ¿qué es eso? Decía yo, claro, y yo me asusté y yo no, decía. Después de eso, claro, yo le decía a mis hermanas, es que yo siento que me hace falta mi papá, le decía yo a ella. Y ellas me decían, ¿cómo te puede hacer alguien falta si tú no has vivido con él? ¿Cómo tú vas a extrañar a tu papá si tú nunca has vivido con él? Y yo decía, no, me hace falta algo, le decía yo. Entonces, claro, siempre hubo
ese vacío, pero era demasiado. O sea, era algo que a mí no me dejaba como avanzar. Después, bueno, llegamos aquí a la iglesia y yo decía, ahora Edgar, decía, esto aquí es lo máximo, le decía yo, porque yo sentía que podía hablar con personas, pero sin embargo, con mi mismo miedo adentro, con mi mismo temor adentro. O sea, era que algo, fíjate, Edgardo jugaba béisbol, yo no hablaba con nadie allá. En la escuela, en el liceo, que yo tenía, mis amigos, que voy a su casa, que me voy a reunir, que vamos a comer. No, yo no hablaba con nadie. O sea, yo no relacionaba con nadie. O sea, yo prefería estar en la casa. Entonces, hasta que llegamos fuimos a un campamento. El primer campamento que yo fui fue de aquí. Entonces, habló una hermana allí que se llamaba Sofía. Y ella, ahora me impactó mucho. Primero yo iba en el autobús, cuando iba al lado de Sandra. Y Sandra, yo digo, por cosas de Dios, ella iba hablando también de lo mismo, de su papá, que ella lo perdonó. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué ella me está hablando de eso? Decía yo, si es casi lo mismo, decía yo. Pero yo me hacía como que la loca. Llegamos al campamento y ella, Sofía predicó y habló sobre su papá también. Y yo decía, ¿por qué ella está relatando mi vida? Decía yo. ¿Por qué? Decía. Claro, y en el momento que uno pasa todo ese proceso, yo decía, Dios, ¿por qué? ¿Por qué yo tuve que pasar todo esto? ¿Por qué yo me siento así? Yo decía, es difícil sentirse así. Sentirte rechazado, sentirte como que tú no sirves. O sea, sentir esa tristeza constantemente, sentir ese vacío en tu vida, es fuerte. Entonces, cuando ella habló, y habló todo, yo lloré mucho, yo decía, ella está relatando mi vida, decía yo. Entonces, cuando terminó, yo me la acerqué. Y ahí entendí el proceso por lo que pasamos todos. Porque yo digo que, o sea, no nada más a mí me podía pasar. Y uno en el momento siente, es a mí nada más. Y ella, ahora habló todo, ella perdonó a su papá y todo. Y yo dije, ahí está, dije yo. Si a ella no le hubiese pasado lo mismo, no hubiese podido levantar a mí. Y yo dije, para eso son los procesos. Para eso tú pasas cosas, ¿verdad? Y sin embargo, Dios te ayuda a superar cada uno. Para poder ser testimonio, para lo mismo que nosotros estamos diciendo aquí. Poder ser testimonio a ustedes, a otras personas que estén pasando por algo así, ¿verdad? Igual poderles ayudar. No todos podemos vivir en un hogar donde está papá y mamá y te dan todo ese amor y todo, o sea, no. Entonces yo dije, para eso son los procesos, para eso tú pasas por todas estas cosas, porque si Sofía no hubiese pasado por eso, no me hubiese levantado a mí. Y sin embargo, a lo mejor mi testimonio puede levantar a otra persona. Entonces, cuando yo llegué aquí, yo decía, ahora yo no puedo, o sea, ni siquiera servir, pues, porque, o sea, era eso. Y poco a poco lo he ido soltando, poco a poco he ido, o sea, cambiando muchas cosas y entendiendo que mi valor, ¿verdad?, no está en lo que los demás puedan pensar, sino que mi valor me lo da Dios. O sea, mi puesto de hija de Dios me lo da Él. O sea, yo no tuve papá, ¿verdad? Pero en todo mi camino y en todo lo que yo pasé, a pesar que estaba sola, que mi mamá iba a trabajar y todo eso, imagínate, por tantas cosas, Dios siempre estuvo conmigo y Dios siempre me ayudó y Dios tenía un plan perfecto, porque si no, no estuviera aquí, ¿viste? Entonces todo fue, yo digo, pasas por muchas cosas, pero al final Dios te levanta. Si uno se deja, si uno aprende a escuchar como la voz de Dios, eres obediente, Dios nos levanta y nos da todo ese amor que necesitamos, porque como yo decía, es como un vacío en nuestros corazones que tiene la forma de Dios. Cuando yo recibí a Cristo, yo sentía algo distinto en mi corazón. O sea, ese tiempo de tristeza, ese tiempo de amargura, todo eso que yo sentía, el día en que recibí a Cristo,
se quitó mucho de eso, porque yo sentía como una alegría. Y yo decía, ¿por qué yo siento eso? Y yo estaba durmiendo y de repente a las 5 de la mañana tenía como contenta. Y yo, Edgar, siento algo, le decía yo, ¿qué? Ay, no sé, como algo así en el corazón, le decía yo. Entonces me dice, sí, yo también siento lo mismo. Me dice, ay, tan raro eso, le decía yo. Bueno, vamos a acostarnos. Después se lo seguí sintiendo. Y un día le digo a Edgardo, le digo yo, ¿tú no sientes que desde que recibiste a Cristo, no sientes como algo extraño? Le digo yo, algo como en el corazón, le decía yo. Y Edgardo me dice, sí. Como yo no sabía expresar lo que sentía, yo decía, es como si estuviera contenta. Y yo le digo, ¿qué sientes, Edgardo? Y Edgardo me dice, como más lleno de amor. Entonces yo le digo, no, Edgardo, eso es lo que yo siento, le digo yo. Siento algo tan extraño, le digo yo, que era eso. Era ese huequito que estaba ahí vacío, que lo llenó Dios. Segunda de Corintios 12:9, que dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces yo decía, no, ahora, tantas debilidades que tengo yo, pero es que Cristo dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y decía, tantas debilidades, y no las entendía, pues. Pero ese versículo me ayudó mucho. Y el que dijo Edgar, que es Salmo 27:10, que aunque padre y madre nos dejara, con todo eso Jehová nos recogerá. Y es así, porque de verdad que Dios nos recogió y bueno, y aquí estamos.